tonight, El Salvador is under state of emergency after a deadly weekend of gang violence. The government announcing that at least 50,000 people have been arrested since late March. Since the emergency anti-gang measures were introduced, at least 68,000 people have been arrested, and crime has plummeted. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, las pandillas criminales en El Salvador mataron a 87 personas, lanzando al país a un estado de emergencia inmediato. En ese momento, El Salvador era la capital mundial del asesinato, y ahora ha encarcelado al 1% de su población. Y con el presidente de Estados Unidos, Trump, enviando ahora deportados a la mega prisión de El Salvador, nos queda preguntarnos, ¿cuál es la historia detrás de todo esto? ¿Qué estrategia usó El Salvador para aplastar a sus pandillas criminales? Y, lo más importante, ¿cómo lograron arrestar a más de 69,000 pandilleros en tiempo récord? El Salvador ha reducido drásticamente su altísima tasa de criminalidad, pero así fue exactamente como ocurrió todo. Homicides in El Salvador are down a staggering 98% since 2015. A noteworthy feat for a small country once plagued by gangs and dubbed the murder capital of the world. En octubre de 2022, un informe de Al Jazeera afirmó que 55,000 presuntos pandilleros habían sido arrestados en El Salvador, y eso se sumaba a los 16,000 que ya estaban tras las rejas. Todo esto estaba ocurriendo porque el presidente Nayib Bukele básicamente lanzó una guerra total contra los grupos criminales. Y con eso llegaron cambios muy serios, como suspender los derechos básicos de los salvadoreños. Esto significaba que la gente podía ser arrestada sin saber por qué, no se le garantizaba abogado y podían estar detenidos durante 15 días sin ser acusados formalmente. Para un país de apenas 6,3 millones de habitantes, eso parecía muchísimo. Y desde afuera, la ofensiva de Bukele podía parecer extrema, quizá incluso injustificable. Pero cuando uno amplía la mirada y observa la larga y brutal historia de El Salvador con las pandillas, la urgencia de acabar con ellas empieza a tener sentido. Así que para entender realmente cómo el gobierno salvadoreño encarceló a casi 70,000 personas, hay que volver atrás, mucho atrás, hasta donde empezó todo, con una guerra civil que destrozó El Salvador y obligó a miles de personas a huir al norte, directamente al caos de Estados Unidos. El Salvador ha pasado por todo. Este pequeño país de Centroamérica, encajado entre Guatemala, Honduras y el Pacífico, ha sufrido siglos de conflictos, colonización, sangrientas disputas por tierras, golpes militares, lo que quieras. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en 1979, cuando estalló una brutal guerra civil que duró 12 largos años. De un lado estaba el gobierno apoyado por Estados Unidos. Del otro, un grupo rebelde de izquierda llamado FMLN. Para cuando terminó en 1992, había 75,000 muertos, una economía destruida y alrededor de 1 millón de salvadoreños habían huido del país, muchos de ellos acabando en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles. Pero la vida en Los Ángeles tampoco fue un sueño. Los barrios donde se asentaron los salvadoreños ya estaban llenos de crimen y pandillas callejeras. Para sobrevivir, los jóvenes salvadoreños empezaron a formar sus propios grupos, y de ahí nacieron dos nombres que el mundo conocería muy bien: MS-13 y Barrio 18. MS-13 comenzó como un grupo de adolescentes salvadoreños que intentaban defenderse. El nombre en sí era una mezcla de jerga callejera y un guiño a sus raíces endurecidas por la guerra. No eran criminales expertos, más bien chicos que no tenían nada que perder. Barrio 18, por su parte, tenía orígenes mexicanos y existía desde antes, pero en los años 80 los salvadoreños empezaron a llenar sus filas rápidamente. Al principio, estas pandillas eran más sobre supervivencia y orgullo callejero que crimen organizado, pero eso no duró mucho. Cuanto más tiempo pasaban en Los Ángeles, más profundizaban en la violenta cultura de pandillas de la ciudad. Las peleas se convirtieron en guerras territoriales. Los pequeños delitos pasaron a ser un negocio serio. ¿Y el tiempo en prisión? Fue donde se profesionalizaron. Las cárceles de California se convirtieron en aulas del caos, lugares donde aprendieron a dirigir redes criminales, contrabandear y ejecutar asesinatos como expertos. Para principios de los 90, ya no eran simples pandilleros callejeros, se habían convertido en un verdadero problema para el gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, El Salvador, tras el fin de la guerra civil en 1992,
intentaba reconstruirse. La economía era un desastre y el gobierno apenas podía funcionar. Al mismo tiempo, Estados Unidos había endurecido sus políticas migratorias. Una ley aprobada en 1996 facilitó enormemente la deportación de inmigrantes, incluso por delitos menores. Así que Estados Unidos empezó a enviar pandilleros de regreso a El Salvador por miles. Y lo peor es que no regresaron con una simple maleta. Volvieron con tatuajes, señas de pandillas y años de entrenamiento en las calles y cárceles más duras de América. El Salvador no estaba preparado para ellos. La nueva policía era una mezcla de exsoldados y antiguos guerrilleros y carecía de recursos para enfrentar lo que se venía. Además, los pandilleros deportados comenzaron de inmediato a expandir su influencia, al principio de a poco, luego en grande. Reclutaron como locos, atrayendo chicos de hogares rotos, barrios pobres y zonas donde el gobierno prácticamente había abandonado a la gente. Las pandillas les ofrecían dinero, estatus y protección. Prácticamente todo lo que el sistema no podía. MS-13, por ejemplo, mantuvo su estructura cerrada, organizada y nacionalista, mientras que Barrio 18 era más flexible, creciendo más rápido y aceptando a cualquiera que mostrara lealtad. Pronto el país estaba dividido. MS-13 dominaba el este y Barrio 18 el oeste. Pero esas líneas no siempre se respetaban y las peleas eran constantes. A principios de los 2000 había decenas de miles de miembros, quizás más si contamos a los que estaban en prisión. Y a diferencia de los carteles sofisticados, estas pandillas eran desordenadas, brutales y omnipresentes. La violencia tampoco quedó solo entre pandillas. Los civiles quedaron atrapados cuando estas organizaciones comenzaron a imponer un esquema de extorsión llamado la renta. Básicamente, si tenías un negocio o incluso solo manejabas un autobús, tenías que pagar una cuota o, bueno, imagínate lo que te podía pasar. La gente era asesinada solo por caminar en el barrio equivocado. En 2004, pandilleros incluso incendiaron un autobús de pasajeros, matando a 11 personas. Y créeme, ese tipo de horror no era raro. Para 2009, la tasa de homicidios en El Salvador se había disparado. 71 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Eso no solo es malo, es del tipo de malo que te hace pensar, mejor no salgo nunca más de casa. El gobierno respondió con algo llamado mano dura. Básicamente, entraron con todo, arrestando a cualquiera que pareciera pandillero. Si tenías tatuajes o vestías de cierta manera, te arrestaban. En cierto modo, funcionó. Para 2011, más de 43.000 pandilleros estaban presos. Pero aquí está el giro. Eso no resolvió nada. Las prisiones se convirtieron en cuarteles generales de las pandillas. Los líderes manejaban todo desde adentro, usando teléfonos celulares de contrabando para ordenar asesinatos y mantener el flujo de dinero. MS-13 convirtió la prisión de Quesaltepeque en su centro de mando. Barrio 18 hizo lo mismo con Ciudad Barrios. En lugar de aplastar a las pandillas, la cárcel las hizo más fuertes. En 2012, el gobierno intentó algo completamente distinto: una tregua. Hicieron un acuerdo secreto con los líderes de las pandillas, ofreciendo mejores condiciones carcelarias y algunos privilegios a cambio de un alto al fuego. Y, curiosamente, al principio funcionó. Los homicidios bajaron rápidamente. Incluso hubo un día, el 14 de abril de 2012, en que no se cometió ningún asesinato. Para cualquiera eso puede no significar mucho, pero en El Salvador fue un hecho enorme. Sin embargo, la paz no duró. A la gente le disgustaba la idea de negociar con asesinos, y detrás de escena, las pandillas solo estaban usando el respiro para reagruparse y fortalecerse. Porque apenas 2 años después, en 2014, la tregua colapsó y la violencia volvió peor que nunca. Todo realmente estalló en 2015, cuando El Salvador rompió un récord aterrador: 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Eso significó más de 6.600 vidas perdidas en un solo año. En ese punto, estaba claro, algo drástico tenía que cambiar. No otro plan, no otra política. El Salvador necesitaba una operación de rescate total. Alguien audaz, alguien dispuesto a sacudir todo el sistema, debía intervenir antes de que el país colapsara desde adentro. Y ese alguien fue el presidente Nayib Bukele. El 24 de julio de 1981, nació Nayib Armando Bukele Ortiz en San Salvador, apenas 2 años después de iniciada la Guerra Civil salvadoreña. Es el primer hijo de Armando Bukele Catán,
un próspero empresario de origen palestino, y de Olga Ortiz de Bukele, una mujer católica de un pequeño pueblo en el oriente de El Salvador. Creció rodeado de comodidades, muy lejos de las calles ensangrentadas que quedaban justo afuera. Su padre, un magnate de los negocios, dirigía agencias de publicidad, concesionarias de autos e iniciativas comunitarias con el mismo instinto agudo. También ayudó a construir mezquitas y lideró la Asociación Árabe Islámica en San Salvador. Todo esto significaba que Nayib Bukele, el mayor de 4 hermanos y con 6 medio hermanos mayores, vivió como un rey en un país en llamas. Pero ninguna pared de mansión era lo suficientemente gruesa como para bloquear completamente el ruido de la guerra. Era privilegiado, sí, pero entendía que su país estaba en peligro. Siendo un hombre influyente, el padre de Bukele se alineó con el FMLN, las mismas guerrillas de izquierda que lucharon en la guerra y que luego se transformaron en partido político tras los acuerdos de paz de 1992. Durante ese tiempo, Bukele observó de cerca. Vio cómo funcionaba el poder y comprendió, al menos en parte, cómo se jugaba la política. Cuando cumplió 18, la guerra técnicamente había terminado. Se inscribió en la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana, pero el aula no lograba retener su atención porque las verdaderas lecciones estaban afuera. Extorsiones en cada esquina, chicos atrapados por las maras y otras pandillas. Bukele abandonó la universidad y se sumergió en el mundo de su padre, trabajando en publicidad. Y resultó que tenía talento para eso. Inteligente, astuto y bueno transmitiendo mensajes, lanzó su propia agencia en 1999, mientras seguía colaborando en campañas del FMLN. El partido representaba a los desposeídos, pero Nayib lo veía de otro modo. Veía cómo vender esperanza en un país que la estaba perdiendo poco a poco. Avanzando algunos años, Nayib Bukele empezó a mirar la política, no por fama, sino porque veía algo más grande, algo roto, algo que quizá podía arreglar. En 2011, con apenas 30 años, Nayib se unió formalmente al FMLN y fue impulsado a postularse como alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño pueblo cafetero cerca de la capital. Ganó en 2012, sorprendiendo a todos. El pueblo no era un epicentro de pandillas, pero estaba bajo la sombra de la violencia. Nayib se puso a trabajar. Usó su propio salario para financiar becas, lanzó programas comunitarios y le dio a la gente una razón para no unirse a las maras. Fue un experimento a pequeña escala con una gran idea: darle a la gente algo que perder, y tal vez así elegirían algo mejor. Y su idea realmente funcionó. Mucha gente notó su trabajo. El partido vio potencial en él y decidió que era hora de que diera el siguiente paso. Para 2015, Bukele era alcalde de San Salvador, la capital del país y el epicentro de la violencia de pandillas. En ese momento, MS-13 y Barrio 18 controlaban gran parte del área, pero como alcalde, Nayib se puso manos a la obra. Limpió el centro, construyó espacios públicos e impulsó una campaña de cultura de paz para alejar a los jóvenes de las pandillas. Oficialmente seguía siendo FMLN, pero ya no jugaba bajo sus reglas. Criticaba abiertamente a los funcionarios corruptos. Incluso una vez arrojó una manzana a una concejala y la llamó bruja. Estaba claro que no había llegado para hacer amigos, sino para hacer un cambio. Sin embargo, para 2017, el FMLN se hartó. Lo expulsaron por ser demasiado rebelde, demasiado independiente, demasiado Nayib Bukele, pero no se inmutó. Fundó su propio partido, Nuevas Ideas, y cuando el Tribunal Electoral intentó bloquearlo, saltó a un partido más pequeño de derecha, Gana, y lo usó como plataforma. En 2019, con 37 años, se postuló para presidente. ¿Y cuál fue su ventaja? Usar las redes sociales para difundir sus audaces promesas de enfrentar a las pandillas y arrancar la corrupción de raíz. Curiosamente, la gente lo adoró. Ganó con el 53% de los votos, rompiendo décadas de dominio de dos partidos. Los salvadoreños se veían reflejados en él, un tipo que había vivido a ambos lados de la división. No era un héroe de guerra, no era un político de carrera, solo alguien que entendía. Y entonces, después de asumir como presidente el 1 de junio de 2019, comenzó oficialmente la ofensiva.
Tonight, mass arrests in El Salvador continue, the country's president Nayib Bukele doubling down on what he has called a war on gangs. Como presidente, el primer gran movimiento de Bukele fue algo llamado el Plan Control Territorial. Era un plan de 7 fases para traer paz al país. La fase 1 envió a 7,000 soldados y 3,000 policías a 22 municipios con alta presencia de pandillas, lugares como Soyapango y Mexicanos, instalando retenes, patrullando calles y buscando asfixiar las operaciones de las maras. La fase 2 prometía empleos y escuelas para alejar a los jóvenes de la vida criminal, pero por falta de fondos, el plan completo se cortó abruptamente. Al mismo tiempo, algo sospechoso sucedía tras bambalinas. Informes de El Faro, un medio de investigación salvadoreño, revelaron más tarde que el equipo de Bukele abrió negociaciones con MS-13 y Barrio 18 apenas meses después de su toma de posesión. Según los reportes, el gobierno ofreció mejor comida en prisión, visitas familiares y otros beneficios a cambio de que las pandillas redujeran la violencia y quizá incluso ayudaran a Bukele a ganar votos en futuras elecciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó esto después, acusando en 2021 a 2 funcionarios de Bukele de negociar esos acuerdos. Uno de ellos era Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, quien supuestamente se reunió con líderes de pandillas en cárceles como Zacatecoluca. Otro era Osiris Luna Mesa, director de prisiones, acusado de trasladar cabecillas a reuniones secretas. Pero aunque hacer tratos con estos criminales no era ético, en realidad redujo la tasa de homicidios en todo el país. Para 2020, los asesinatos cayeron a 1,147, la mitad de los 2,398 registrados en 2019. La gente empezó a sentirse más segura, bajaron las extorsiones, algunos barrios se volvieron más tranquilos y hubo esperanza de un país mejor. La tregua se mantuvo hasta 2021, cuando las cifras de homicidios alcanzaron mínimos históricos. Pero había un gran problema. Algunos líderes de pandillas estaban molestos porque el gobierno de Bukele no cumplió ciertas promesas, provocando una pérdida de confianza mutua. Y poco a poco, la tasa de asesinatos volvió a subir. Pero nadie realmente lo notó hasta marzo de 2022, cuando El Salvador vivió su día más sangriento. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, las pandillas desataron una masacre, matando a 87 personas en todo el país. En San Salvador, un taxista fue ejecutado a quemarropa. En Santa Ana, el cuerpo de un agricultor apareció tirado en un camino de tierra. En Soyapango, un trabajador de mantenimiento se desangró en una acera. Y en muchas otras ciudades, familias perdieron padres, madres, esposos, esposas y parientes sin motivo alguno. La matanza fue una clara señal de desafío a la tregua de Bukele, una demostración de poder de facciones de MS-13 y Barrio 18 hartas de las negociaciones, o, según algunos especulan, una ruptura deliberada para forzar su mano. Y mejor créelo, nunca habrían imaginado la respuesta que recibirían. El 27 de marzo, Nayib Bukele fue al Congreso y exigió un estado de emergencia. Fue aprobado en cuestión de horas, suspendiendo derechos como el acceso a abogado, la necesidad de órdenes judiciales y los límites en el tiempo de detención. A partir de ahí, miles de soldados y policías inundaron los barrios, Las Margaritas, Distrito Italia, San José el Pino, tumbando puertas y arrestando a cualquiera con tatuajes, antecedentes o simplemente con un gesto nervioso. Para el 14 de abril, más de 10,000 presuntos pandilleros habían sido detenidos, una cifra impactante para un país de 6,3 millones de habitantes. Cada agente desplegado estaba realizando al menos 5 arrestos por día, y estos arrestos se hacían con base en la apariencia o en denuncias, no en pruebas. Para finales de 2022, la situación en El Salvador había cambiado drásticamente. Las fuerzas de seguridad permanecieron en las calles, y en ocasiones, miles de salvadoreños estaban siendo detenidos sin ninguna representación legal. En total, más de 70,000 personas fueron arrestadas a principios de 2023. Eso es alrededor del 2% de todos los adultos del país. Nuevas leyes establecieron que pertenecer a una pandilla significaba de 20 a 40 años de cárcel. Y ayudar a una pandilla de cualquier forma también podía meterte en problemas, incluso si era por accidente. Hasta los niños de 12 años podían ser juzgados como adultos. Algunos aplaudieron, mientras otros tenían miedo.
Grupos de derechos humanos dijeron que los arrestos eran injustos y demasiado agresivos, pero Bukele no dio marcha atrás. Para él, esto era una guerra y no había vuelta atrás. Ahora ya sabemos qué pasó y cómo esos 70.000 salvadoreños acabaron tras las rejas. Pero eso plantea una pregunta muy seria. ¿Qué tipo de prisión es siquiera lo suficientemente grande como para albergar a tanta gente? It's the biggest prison in the Americas and will be home to 40,000 inmates, including some of the most violent people on the continent. Inside this mega prison, you'll find some of El Salvador's most dangerous gang members packed into massive cells, towers of bunk beds, and what looks like bird cages. Después de declarar el estado de emergencia, el presidente Bukele anunció planes para construir una prisión gigantesca llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT. Pero esta no era cualquier prisión. Bukele quería que fuera la más grande, más fuerte y más segura de toda América Latina. Quería un símbolo de su lucha contra el crimen, algo que pudiera albergar a decenas de miles de pandilleros. La construcción comenzó casi de inmediato. Se levantó rapidísimo, en solo 7 meses, y estuvo terminada a fines de enero de 2023. Está ubicada en una zona rural llamada Tecoluca, a unas 46 millas de la capital, San Salvador. Está lejos de las ciudades y de las zonas de pandillas a propósito, y creo que ya sabes por qué. La prisión cubre 57 acres de terreno, pero el gobierno también controla una vasta área alrededor, 346 acres, para evitar fugas o ayuda desde afuera. 3 empresas privadas ayudaron a construirla, y el costo estuvo entre 100 y 115 millones de dólares, aunque nunca se especificó la cifra exacta. El CECOT puede albergar hasta 40.000 personas, convirtiéndose en la prisión más grande de América. Tiene 8 enormes edificios llamados pabellones. Cada uno está hecho de concreto reforzado y acero para mantener a los prisioneros dentro. Alrededor del área principal hay 2 enormes muros de concreto. El muro exterior mide 11 metros de alto y 2 metros de espesor. Entre ambos muros hay 2 cercas eléctricas capaces de electrocutar a cualquiera que intente escapar. También hay 19 torres de vigilancia con guardias armados y cámaras de alta tecnología que lo controlan todo día y noche. Dentro, la prisión está diseñada para albergar a mucha gente por celda, usualmente entre 65 y 70, a veces incluso hasta 100 personas. Las celdas miden aproximadamente 93 metros cuadrados, con literas de metal de 4 niveles y sin colchones, para que los internos no puedan fabricar armas. No hay ventanas, solo pequeños respiraderos cerca del techo para dejar pasar algo de aire. Las pesadas puertas metálicas se cierran de forma electrónica, y la comida se pasa por pequeñas ranuras, sin permitir utensilios. Los reclusos permanecen encerrados 23 horas y media al día. Dentro de cada celda hay un inodoro abierto, un lavabo de cemento, un balde plástico para lavarse y un bidón para beber agua. Los internos deben usar esos inodoros a la vista de todos, compartiendo 2 lavamanos y 2 inodoros abiertos por celda, entre decenas de personas. A los prisioneros solo se les permite salir de sus celdas sobrepobladas 30 minutos al día, únicamente para hacer ejercicio grupal o asistir a lecturas de la Biblia en un pasillo central. No trabajan. No se les permite tener libros, ni cartas, ni naipes. El exterior de la prisión es igual de vigilado. Hay un dispositivo que bloquea todas las señales de teléfono en un radio de 2,4 kilómetros, para que los cabecillas no puedan comunicarse ni dirigir operaciones desde dentro. Los guardias están entrenados por los principales funcionarios de seguridad de Bukele y usan máscaras, chalecos antibalas y rifles de asalto. Nadie sabe exactamente cuántos guardias hay, pero siempre hay muchos de servicio. Además, el CECOT tiene algo más que celdas. Cuenta con un centro de control con monitores que vigilan cada rincón de la prisión, un área médica básica, sin equipos sofisticados, e incluso comedores y un gimnasio, pero solo para los guardias. Los prisioneros comen comidas simples 2 veces al día: arroz, frijoles, pasta y huevos, y el agua proviene de un pozo. La electricidad está garantizada por generadores de respaldo, para que nada se detenga jamás. Incluso hay un tribunal dentro del recinto, donde los jueces pueden comunicarse con los internos por videollamada sin que nadie salga del edificio. Toda la instalación es una obra de ingeniería, y se nota que fue diseñada para que nunca nada salga mal, al menos en teoría.
Bukele mostró orgulloso la prisión terminada en Twitter en enero de 2023, con un video dramático y música, llamándola la clave para volver a hacer de El Salvador un país seguro. El primer grupo de 2.000 prisioneros llegó al mes siguiente, desnudos de cintura para arriba y encadenados, en lo que parecía un espectáculo para las cámaras. Para mediados de 2023, había alrededor de 12.000 reclusos allí. Y en este momento, la cifra de internos ya es el doble de esa cantidad, aunque el gobierno no ha publicado números exactos. Por todo esto, es evidente que esta megaprisión no está solo construida para confinar, está construida para borrar hasta el último vestigio de vida normal. Pero aquí viene lo más insólito. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría empezar a enviar deportados a este lugar. Y si te estás preguntando por qué, bueno, eso es lo que vamos a descubrir. At an airport in El Salvador, the latest group to be deported from America. 11 men, gang members, says the White House, but detained and removed to this mega prison with no evidence of their crimes. El segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que comenzó el 20 de enero de 2025, trajo nuevamente un enfoque renovado en inmigración y crimen, temas que definieron prácticamente toda su campaña de 2024. Y luego, en algún momento de marzo, hizo pública su intención de deportar presuntos pandilleros a la megaprisión de El Salvador. El 3 de febrero de 2025, Bukele se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en El Salvador. Durante la reunión, Bukele hizo una oferta sorprendente. El Salvador aceptaría criminales estadounidenses peligrosos condenados y los encerraría en el CECOT por un precio. Rubio, un firme aliado de Trump, luego calificó esto como el acuerdo migratorio más extraordinario del mundo. Pero el acuerdo no solo incluía a ciudadanos estadounidenses, también abría la puerta para enviar a cualquier persona, incluso a gente de otros países. He has agreed to accept for deportation any illegal alien in the United States who is a criminal from any nationality, be they MS-13 or Tren de Aragua, and house them in his jails. Luego, el 15 de marzo, la administración Trump anunció que enviaría a 300 presuntos pandilleros, principalmente venezolanos vinculados a un grupo llamado Tren de Aragua, al CECOT. Estados Unidos aceptó pagarle a El Salvador $6 millones para alojarlos durante un año, lo que resultaba mucho más barato que mantenerlos en prisiones estadounidenses. El Salvador lo presentó como una solución temporal, mientras Estados Unidos decidía qué hacer con ellos a largo plazo. Pero aquí está el gran problema. La mayoría de esas personas no habían sido condenadas por ningún delito. Eran sospechosos, arrestados por agentes de inmigración a principios de marzo. Algunos incluso fueron detenidos simplemente por tener tatuajes que parecían símbolos de pandillas. No se les dio la oportunidad de ir a juicio. En cambio, Trump utilizó una ley muy antigua para saltarse ese paso. Esa ley se llama Alien Enemies Act, aprobada en 1798. Fue creada cuando Estados Unidos temía ir a la guerra con Francia. La ley le da al presidente el poder de deportar o detener personas de países enemigos durante tiempos de guerra, incluso sin juicio. Solo se ha usado unas pocas veces, en la guerra de 1812, durante la Primera Guerra Mundial, y más tristemente, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de estadounidenses de origen japonés fueron enviados a campos de internamiento. Trump usó esa misma ley el 14 de marzo, alegando que la pandilla venezolana Tren de Aragua era como una fuerza invasora. Y aunque no había guerra real, dijo que era suficiente para tratar a la pandilla como una amenaza nacional. Pero su equipo no presentó pruebas de que las 300 personas fueran realmente miembros de esa pandilla. De hecho, un funcionario de la Casa Blanca admitió después que 137 de ellos no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Las deportaciones ocurrieron rápidamente durante el fin de semana del 15 y 16 de marzo. ICE ya había detenido a los sospechosos en lugares como Ohio, Texas y Colorado. Y para el domingo, 261 de ellos ya estaban en El Salvador, 238 etiquetados como miembros de Tren de Aragua y 23 como miembros de MS-13. 3 aviones los llevaron a San Luis Talpa. Bukele incluso publicó un video en Twitter mostrando a los hombres encadenados llegando al CECOT, acompañado de música dramática. La revista Time
Luego informó que algunos fueron golpeados durante el ingreso. Ahora, ¿es esto realmente legal? Bueno, la Alien Enemies Act dice que solo puede usarse durante guerra o invasión, y Estados Unidos claramente no está en guerra con nadie, porque una pandilla no es un país. De hecho, inmediatamente después de que los deportados fueran enviados a El Salvador, la American Civil Liberties Union, ACLU, demandó al gobierno. Representaron a 5 de los hombres venezolanos y argumentaron que la deportación violaba la Quinta Enmienda, que protege a todas las personas, no solo a los ciudadanos, de ser castigadas sin el debido proceso, como un juicio justo. Esa misma noche, un juez en Washington, James Boasberg, ordenó una suspensión temporal de las deportaciones. Dijo que los 300 debían permanecer en Estados Unidos hasta que el tribunal pudiera decidir. Incluso ordenó que cualquier avión aún en vuelo debía regresar. Pero había un problema. 2 aviones ya habían aterrizado en El Salvador y el tercero despegó después de la decisión del juez, aterrizando en El Salvador pasada la medianoche del 16 de marzo. La Casa Blanca afirmó que ese tercer avión salió antes de que la orden del juez se escribiera oficialmente a las 8:47 p.m. Pero los registros de vuelos de ICE mostraron que en realidad despegó a las 9:12 p.m., lo que despertó muchas sospechas. Así que legalmente es una zona gris. Las leyes de inmigración ya otorgan mucho poder a los presidentes, y la Alien Enemies Act otorga aún más si hay guerra o invasión. La oferta de El Salvador también facilitó las cosas porque Venezuela usualmente se niega a recibir de regreso a sus propios ciudadanos. El acuerdo de $6 millones ahorró dinero a EE-UU, y la prisión de Bukele tiene espacio de sobra. Pero usar una ley de guerra en tiempos de paz, sin juicios ni pruebas claras, está siendo fuertemente debatido. Además, las condiciones en las que se trata a los prisioneros dentro del CECOT han generado serias preocupaciones sobre derechos humanos. Y uno de los mayores problemas es el hacinamiento extremo. Cada celda debería tener unos 100 metros cuadrados, más o menos el tamaño de un aula pequeña, pero meten entre 65 y 100 personas, a veces más. Los expertos dicen que cada persona debería tener al menos 3,4 metros cuadrados para vivir con dignidad. Pero el CECOT les da solo 0,6 metros cuadrados, menos espacio que un ataúd. Como no hay colchones, los internos duermen en literas metálicas, mientras otros directamente en el piso. Y cuando se le preguntó al director de la prisión sobre el hacinamiento, a pesar de que había tantas celdas vacías, él bromeó. Si caben 10, caben 20. Los expertos llaman a esto hacinamiento severo, una forma elegante de decir que las condiciones son extremadamente incómodas, especialmente considerando que adentro hace mucho calor. Otros sostienen que simplemente hay demasiadas personas para manejar en un solo lugar. También existen informes realmente alarmantes de internos que han sido golpeados, electrocutados o incluso muertos de hambre. Y a los deportados desde Estados Unidos les raparon la cabeza a la fuerza apenas llegaron. Un grupo de derechos humanos llamado Cristosal descubrió signos de tortura en los cuerpos de prisioneros que murieron dentro del centro. Moretones, huesos rotos, traumatismos, lo que se te ocurra. El gobierno salvadoreño insiste en que los prisioneros reciben atención médica y que sus derechos son respetados. Pero aquí está el detalle. No se permite la entrada de grupos externos, ni siquiera la Cruz Roja. Un experto describió el lugar como una caja negra, porque simplemente no hay transparencia, ni supervisión, ni forma de saber qué está pasando realmente ahí adentro. Entonces, ¿realmente está funcionando todo esto? Bueno, El Salvador, como dijimos antes, tuvo una asombrosa tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015. Pero ahora, ese número cayó a 2,4 en 2023 y casi 0 hacia finales de 2024. Las calles que antes eran zonas de guerra dominadas por MS-13 y Barrio 18 están muy tranquilas. Los vendedores pagan menos extorsiones y los niños pueden volver a jugar afuera sin miedo, elevando la aprobación de Nayib Bukele a más del 90%. Así que si El Salvador sigue en paz, el CECOT podría convertirse en un modelo. Otros países, como Guatemala, ya están observando atentamente. Y si 10.000 criminales estadounidenses son enviados a El Salvador a $20,000 por cabeza, eso serían $200 millones al año. Para Bukele, prácticamente es una nueva fuente de ingresos, pero hay riesgos. Las pandillas podrían reagruparse fuera del país.
El hacinamiento y los abusos dentro del SECOT podrían provocar un levantamiento. Y si los tribunales finalmente bloquean el plan de Trump, todo podría colapsar de la noche a la mañana, dejando a los deportados en el limbo y a Trump enfrentando un enorme costo político. Así que realmente hay mucho en juego y solo el tiempo dirá qué pasará. Por ahora, Bukele y Trump ya hicieron su apuesta. Pero la verdadera pregunta es, ¿realmente están resolviendo el problema del crimen o simplemente lo están escondiendo de la vista?